Buenas amigos, una vez más nos encontramos acá listos para esta cuarentena con Jesús. Para mí es un gozo en el Señor el poder compartir con ustedes acerca de esta serie de estudios de la palabra del Señor. Recuerden, comenzamos hablando acerca de quién es Dios. Esa fue nuestra primera lección. Y hemos venido dando respuesta paso a paso acerca de ese Dios. Entonces vimos acerca de que Él es todopoderoso, que Él es el Dios creador de todo lo que hay. Al día de ayer tuvimos un inconveniente, pero se subsanó, y los que no pudieron verlo en el día de ayer, en la lección número 3, pueden verla hoy en Facebook o en YouTube, en Centro para la Excelencia Familiar. Hoy es el día 4 de nuestra cuarentena con Jesús. Y en este día 4 nosotros queremos reflexionar en la palabra del Señor en que Dios es tu buen pastor. En el Salmo 23, la palabra del Señor en el versículo 1 dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es nuestro pastor. El Señor es tu pastor. Dios quiso que la gente del pasado pudiera comprender quién es Él. Y les habló en términos que pudiera la gente entender fácilmente. Ahora, la cultura del pueblo de Israel en esa época, en ese entonces, era agrícola, era agropecuaria. Y estaba dedicada a la cría y al levante de ovejas y cabras en su época. Grandes rebaños surcaban los campos, iban de un lado para otro, guiados por hombres a los cuales llamaban pastores. Estos hombres tenían la responsabilidad de cuidar las ovejas. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo acá, en este Salmo 23:1? Que Él es nuestro pastor. ¿Qué nos dice Dios? Véanme a mí como uno de esos pastores que ustedes conocen que cuidan el rebaño. Véanme a mí como su pastor, y ustedes asimismo véanse como las ovejas de mi rebaño, como las ovejas de mi prado. ¿Por qué para Dios soy como una oveja? Las ovejas dependen absolutamente de que el pastor las vigile, las proteja y las guíe. Por sí solas, las ovejas son animales indefensos y torpes, con una inclinación natural a descarriarse. En este sentido sirven muy bien para representar a los hombres, tal como dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así que el representarnos a nosotros como ovejas, en ese sentido de indefensos, torpes, con inclinación a descarriarnos, apenas fue la figura adecuada para presentarnos a nosotros delante de Dios. También el Señor Jesucristo usó ese mismo detalle cuando contó la parábola de la oveja perdida. Cuando Él contó la parábola de la oveja perdida, dice lo siguiente allí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, versículos 1 al 7. Entonces Jesús les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros, y al llegar a casa se reúne con los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Así que Jesucristo también se nos presentó a sí mismo como el buen pastor. Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Ahora, es muy interesante como la palabra del Señor nos plantea que las ovejas siguen al pastor. Y por parte de esas ovejas, por parte de ellas, le siguen porque conocen su voz. Cuando oyen la voz del pastor, le siguen. Allí en Juan capítulo 10, versículo 3, es lo que dice la palabra del Señor. Y dice: a este el portero abre, y las ovejas oyen su voz, y él llama a las ovejas por su nombre y las saca.
En él había en ese entonces los rediles. Los rediles eran lugares donde llevaban las ovejas para guarecerlas del mal tiempo o en la noche y demás, cuidarlas de los animales, cuidarlas de los salteadores. Entonces, al redil llevaban diferentes rebaños. O sea, no solamente el rebaño de un solo propietario, llevaban de varios. Y todos los metían en ese mismo corral. Pero por la mañana, cuando los pastores iban a sacar sus ovejas, entonces se paraba en la puerta el portero, o sea, el que tenía el corral, el que había vigilado las ovejas durante la noche, abría la puerta al pastor y el pastor se paraba en la puerta y llamaba a las ovejas. Y solamente las de él salían tras él. Al escuchar la voz de su pastor, iban detrás de él y salían del redil, no las de los otros rebaños. Por eso el Señor dice, a este el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Este conocimiento implica una relación personal, no únicamente el conocimiento teológico e intelectual, porque es cierto que podemos conocer acerca de Dios sin conocerle. ¿Recuerdan en la primera lección cuando hablamos de quién es Dios? La manera de conocer a Dios, ¿cuál era? La suposición. O sea, aquella que partía de nosotros, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos que es, o de lo que nos han dicho. O la diferencia de conocerle por revelación, por lo que Dios se ha revelado de sí mismo a nosotros. Entonces, no es solamente el conocimiento, cuando habla de la oveja y el pastor, no es solamente el conocimiento teológico o el conocimiento intelectual acerca de Dios. Es la relación personal con Él, la relación íntima, donde el buen pastor conoce las ovejas le conocen a Él las llama por su nombre y ellas le siguen. Finalmente, la prueba de que alguien conoce a Dios es porque escucha su voz y le sigue. No se puede aceptar un auténtico creyente que no siga al Señor ni le obedezca. Esa es una prueba inequívoca de que no le pertenece. O sea, el que no acepta al Señor y le sigue y le obedece, entonces no pertenece a Él. La relación de ovejas y el pastor era muy estrecha en su momento. Los pastores tenían la responsabilidad de cuidar cada una de las ovejas, proveerles alimento, agua, guiarles por los campos, llevarlas con seguridad, protegerlas en las noches. Era una profesión que demandaba una dedicación completa y la capacidad de hacerle frente a los enemigos naturales de las ovejas. Un buen pastor estaba siempre dispuesto a dar su vida por las ovejas. Jesús es nuestro buen pastor. Él es el buen pastor, no simplemente el pastor, Él es el buen pastor. Como otros pastores no pueden serlo. Él es el único en su carácter, como dice el Salmo 23. O también como lo profetizó esa profecía mesiánica de Zacarías en el capítulo 13, versículo 7. Cuando dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y se refirió a aquellos discípulos que huyeron cuando Jesús fue apresado, que es lo que se celebra ahora el día jueves en el mundo cristiano, cuando Jesús es tomado preso. En Hebreos 13:20 también nos habla acerca del buen pastor, del Señor como pastor. Y el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 25, y en Primera de Pedro 5:4 nos habla acerca de Jesús, el pastor de nuestras almas, y de Jesús, el príncipe de los pastores. El buen pastor, ¿por qué buen? La palabra bueno allí, cuando habla de buen pastor, es la palabra griega kalos, que es traducida como buena, y describe lo que es noble, santo, bueno y bello, en contraste con todo lo que es malo y desagradable. Significa esa palabra kalos, esa palabra bueno, el buen pastor,
No solo lo que es bueno interiormente, sino también lo que es atractivo, agradable exteriormente. Es una bondad innata. Por eso Jesús es nuestro buen pastor. Por eso es que Dios es nuestro buen pastor. Y hoy tú puedes confiar plenamente en que Dios es como uno de esos buenos pastores que nos relata la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios quiere guiar tu vida por lugares seguros. Él quiere ayudarte a tomar mayores decisiones en tu vida. Porque Dios es el buen pastor que está dispuesto a suplir todas tus necesidades. Él mejor que nadie sabe lo que tú y tu familia necesitan. También porque el buen pastor dio su vida para salvarte. Él entregó su vida por amor a sus ovejas extraviadas, a sus ovejas descarriadas. El buen pastor conoce de ti, sabe de tus tristezas, tus alegrías, tus heridas, conoce tus triunfos. Él conoce todo de ti. Y cuando está tomando el ejemplo nuestro como oveja de su prado, como una oveja a la cual él debe cuidar y guiar, ¿por qué nos compara con la oveja? Porque al igual que la oveja, como decía antes, somos torpes, somos inútiles, nos descarriamos. Al igual que la oveja no puede quitarse las larvas y los gusanos de su cabeza, porque allí en el campo, mira por qué la cualidad de oveja nos presenta. La oveja es un animal muy indefenso. ¿Por qué es un animal muy indefenso? Bueno, es un animal muy indefenso porque a la oveja comienza a crecerle la lana. Y crece, y si no se la cortan, si no la trasquilan, ¿qué pasa con ella? Que esa lana comienza a crecer y el peso es demasiado. Aparte de que el peso es demasiado, empieza a llenarse de mugre, del barro, de todo lo que encuentra en el camino. Y entonces eso trae infecciones sobre el cuerpo de la oveja. Pero fuera de eso, las moscas le ponen huevos en su nariz y las orejas, y la llenan de querezas de gusanos. Y en su cabeza comienza entonces a ser carcomida por los gusanos y no tiene manera alguna de podérselos quitar. ¿Y qué hace la oveja? Va y se golpea la cabeza contra los barrancos o contra los árboles, tratando en su desesperación cuando le pican estos animales, quitándoles su sangre, se golpea todo, entonces lo termina esa herida, pero no soluciona su problema. Al igual que la oveja no puede quitarse las larvas y los gusanos de su cabeza por carecer de los medios para hacerlo, usted y yo no podemos quitar el pecado de nuestra vida. Aunque lo intentamos de muchas formas y de muchas maneras, aunque queremos tener éxito en llevar una vida adecuada, una vida santa, una vida buena, una vida íntegra, terminamos por no hacerlo. Terminamos por fallar. ¿Y sabes por qué? Lo describe claramente Jeremías en el capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea que no importa qué hagamos, no importa lo que tú hagas, no importa cuánto te esfuerces, no importa las buenas obras que realices, todo aquello que tú trates de hacer por tener una vida adecuada, vas a fracasar y vas a fallar. ¿Por qué? Porque la mancha del pecado permanece en nosotros. Y al igual que la oveja no podemos quitarnos el pecado de nuestra vida, como la oveja no podía quitarse los males de su vida, sus problemas. No podía defenderse de los animales. No podía defenderse corriendo porque no corre mucho, la atrapan fácilmente. No tiene cuernos para defenderse con cornadas, ni patas largas para defenderse como el caballo con coces. Así que es un animal muy indefenso, y tú y yo estamos indefensos en relación al pecado. No podemos apartarlo de nuestra vida, no podemos quitarlo, y fácilmente somos presa de las tentaciones. Pero hay una buena noticia. Dios, como buen pastor, te está buscando. Dios, como buen pastor, hizo la provisión para tu rescate.
Dios como buen pastor te quiere liberar del pecado en la vida de su Hijo Jesucristo. Él no renuncia a perder ninguna de sus ovejas. Si eres una oveja de esas que está perdida, o eres una oveja de esas que está descarriada, o eres una oveja de esas que está vagando por el mundo sin Dios y sin ley, el buen pastor, Jesucristo, te está buscando para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Él quiere rescatarte. Él entregó su vida por ti y por mí. Él pagó el precio de tu pecado en la cruz para hacerte libre. Y la Escritura nos dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Por qué no dejarte cuidar del buen pastor que su vida da por las ovejas? ¿Por qué no dejarte cuidar de aquel que nos llevará a delicados pastos? Para que aún, como en este tiempo de pandemia, aún en este tiempo de cuarentena, podamos decir como el salmista en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y aunque ande en valle de sombra de muerte, la amenaza actual que hay por el virus, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El buen pastor siempre está dispuesto a bendecirte, a cuidarte, a protegerte, porque Él ha dicho, estaré contigo donde quiera que vayas. Oremos al Señor. Démosle a Dios la honra y la gloria por ser nuestro buen pastor. Digámosle a Él que queremos que de aquí en adelante Él sea nuestro pastor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase en nosotros tu voluntad aquí en la tierra, en nuestras vidas, de la misma manera que se está haciendo en el cielo. Amado Dios, quiero que de aquí en adelante tú seas mi buen pastor. Quiero, Señor, que Jesús sea mi buen pastor, mi guía, mi cuidador. Gracias porque es mi Salvador. Te pido en este momento por las personas que nos están escuchando, por las personas que nos están viendo, y pedimos por ellos, oh Dios, para que tu palabra llegue a su mente y a su corazón, que en este momento sea tu Santo Espíritu redarguyendo a las personas, convenciéndolas de la necesidad espiritual de sus vidas y que se den cuenta que tú eres su buen pastor. Y que vengan a ti con todas sus luchas, con todas sus cargas, con todas sus angustias, para que tú, Señor, traigas consuelo, para que de tu presencia para ellos lleguen tiempos de refrigerio. A todos nuestros oyentes, te pedimos por ellos tu bendición. Bendícelos y llénalos de tu presencia. Y gracias por ser nuestro buen pastor. Gracias por la obra que hiciste en todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios. Amén y amén. No olvides brindar con un cafecito en este tiempo de cuarentena. Nuestro cuarto día. Dios es nuestro buen pastor. Que el Señor les bendiga y esperamos que nos vuelvan a sintonizar para ver el quinto día. Dios es el Señor. Buenas.